Dios le bendiga, mis amados. Vamos con la segunda parte de este testimonio donde el Señor me ha hecho entregarlo en este tiempo. Y sea el Padre glorificándose a través de este instrumento, de esta pequeñita sierva en manos del Señor. Seguimos, mis amados, honrando al Padre, Hijo y amado Espíritu Santo, y sea mi amado Espíritu Santo guiándome en este segundo testimonio para la gloria y honra de mi Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Hablaba, mis hermanos, en el testimonio anterior del primer lugar donde el Señor me llevó para trabajar y servirle. Quien ha escuchado el primer testimonio puede saber lo que se habló o lo que el Espíritu Santo habló. Y mis amados, ahí fue la primera vez que yo por mucho tiempo, por un siervo de Cristo en ese lugar, esta sierva tuvo tropiezo. Por lo contado en el testimonio anterior. Y de ahí, mis hermanos, yo me retiré. Tomé mis propios caminos. Y muy decepcionada porque era una persona nuevita, no conocía la palabra, no conocía el Evangelio. No sabía más allá de Dios. Y ahí empecé a conocer. Años más tarde me encontré con ese pastor y me decía por qué yo no le había comentado. Y le dije, por vergüenza, yo no le comenté a él esa situación. Y él me dijo, ese hermano, al poco tiempo o al año después de haberme retirado de ese lugar, ese hermano, de hecho era un siervo que estaba con su esposa, servían en ese lugar. Y dice que ellos se fueron de esa iglesia y levantaron su propia iglesia. Y cuando se levantó esa otra iglesia, me contaba este pastor que ese matrimonio se fue al fracaso. Porque nada en este camino, mi amado, se puede hacer a la manera nuestra. Nada en este caminar en Cristo va a la manera nuestra ni a los propios caminos nuestros. Aquí uno no puede hacer las cosas a la manera de uno, ni como uno piense que son mejor. Por eso este caminar, amados, no es para todos. Ay, Padre, pero así me hace sentir el Señor en las iglesias hoy. Y una cosa, mis amados, que el Señor me ha mostrado las iglesias, es usted y yo. Él va a tomar a cuentas al que puso por cabeza de su rebaño, de sus hijos. El hombre podrá decir o hablar lo que
lo que quiera, lo que se le venga en gana en su mente. Pero dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son vuestros caminos. Ese hombre, mis amados, ese varón que fue usado por el enemigo, me contaba este pastor que había fallecido. Más allá no sé, solamente el Señor sabe dónde fue ese varón. Pero yo, mis amados, lo perdoné y estuve muchos años fuera de una congregación, templos, muchos años. Pero siempre anhelaba estar alabando y compartiendo. Y en esos largos años siempre estuve donde me invitaban, participaba. Pero no me quedaba en ese lugar. Y tomé mis caminos, mis amados. Me dediqué a mi trabajo, a mi casa, a mi hijo, a mis familiares. Y ahí el enemigo, cuando uno se toma esos caminos, no molesta mucho porque ya como que lo tiene asegurado. O sea, esta alma es mía, así que yo hago lo que quiero. Y lo dejo quietecito ahí, que siga haciendo de su vida como se le dé mejor en gana. Porque como ya lo tengo mío, lo dejo que siga haciendo lo que él quiera, lo que ella quiera. Pero siempre, mis amados, la misericordia de Dios estaba ahí en mi vida. Y caminé, mis amados, donde me invitaban, iba y llegaba a mi hogar con mucho gozo, con esperanza, mis amados. Pero por lo que me había sucedido en ese primer lugar, yo no quise, mis amados, quedar firme en un lugar. Entonces yo siempre le decía al Señor, a pesar que anduviera yo en mi camino, pero ya era conocedora, ya había aceptado a Cristo, siempre el Señor, mis amados, me usaba de una u otra forma. Me recuerdo que el Señor le pedía yo siempre cuando pasaba por esa iglesia, sentía algo aquí en mi corazón, mis amados. Quería volver a pisar este lugar. Ese varón ya no estaba ahí en ese lugar. Pero por lo que Dios había hecho en ese lugar, yo amaba ese lugar, mi amado, y quería volver ahí. Llegaba a ese lugar y mi corazón se gozaba, se alegraba, se quebrantaba. Y perdí todo vergüenza, mis amados, todo temor, todo miedo. Y llegué a ese lugar. Mi tío ya no estaba en ese lugar. Porque en esto, mis amados, ¿cómo lo explico para que no sea tan fuerte la situación?
La palabra del Señor dice, es necesario que crezca el trigo y la cizaña, y en el tiempo de la siega apartará a la derecha el trigo y a la izquierda la cizaña. Yo eso, mi amado, en el camino lo aprendí a conocer. Yo no tenía ni idea de nada. Yo lo único que sabía, que yo iba a gozarme, a alabar el nombre del Señor, y el Señor, si quería abrir mi boca, la abría. Yo era, amados hermanos, una mujer enamorada de Dios. Brillaban mis ojitos al pronunciar su nombre. Así como pronuncia usted el nombre de su esposo, el nombre de su esposa, el nombre de su amado, el nombre de su amada. Así era yo con mi Señor en aquel lugar. Resulta, mi amado, que el Señor, me fui a hacer mi vida, mi trabajo, era mi negocio, todo lo que rodeaba en mí en ese momento. Pero, mis amados, mire, del tiempo que le estoy hablando, de 2004 al 2019, el Señor, en el 2019, pero siempre fue esa relación, mi amado, que yo le escribía, tenía pena, le escribía al Señor, pero también uno es como que se aparta. Entonces voy, mis amados, y le digo, papá, era mucho lo que yo tenía que hacer en trabajo. Tenía mi negocio independiente, ya, de reparación y confección de vestuario. Entonces, yo me dedicaba a eso, a mi hogar, y eso demandaba mucho tiempo. Pero ahí en ese taller, el taller del maestro, ahí el maestro me hacía trabajar con mi clientela. Y me recuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia, el Señor me estaba llamando hace rato, mis amados, de diferentes formas. El Señor me estaba llamando, me llamó, me recuerdo que en ese tiempo el Señor me dejó sin clientela. Con esto de la pandemia la gente se fue toda, y yo así como, ya, ¿de dónde tomo estos recursos? Ya, a ver, de esto que tengo ahorrado, lo tomo y sigo tirando este negocio para arriba. Ya, el Señor me tomó, mi hermano, ya no entendí, seguí remando yo a mis fuerzas este negocio. Y el Señor me decía, vuélvete a mí, el propósito de Dios, porque yo quiero usarte. Y yo, mis amados, porque uno cuando está sin Cristo no tiene el temor, o perdió el temor al Señor, uno hace lo que quiere. Se acuesta a la hora que quiere, se manda como uno quiere, mi amado. Entonces, el Señor me llamó con una enfermedad. El Padre me llamó a través de una enfermedad que fue muy compleja para mí. Y todo lo que yo había ganado, mis amados, todo lo que mi hijo había ganado, tuvimos que gastarlo en médicos. Yo respeto mucho a los profesionales, pero lo único que he aprendido, que el único que lo saca a usted de la muerte es Cristo.
el único que lo saca a usted de lo más vil y menospreciado es Cristo. Que el único que le da a usted oportunidades es Cristo. Entonces, mis amados, ya el Señor me dejó, porque el Señor nos deja. Los da la soga, mis amados. Los da el hilo. Entonces yo quedé, mis amados, sin nada. Se nos fue todo lo que habíamos ahorrado con mi hijo. Ya era como todo pesado. Cargaba, mis amados. Cargaba. Hasta que el Señor... Y ahí escuchaba yo palabra. Por YouTube buscaba, leía la Biblia y escuchaba palabra. Y me sentía, mis amados, con vida. Y el Señor era mi amado, que yo tenía que dejar y cerrar ese taller y trabajarle a Cristo. Los caminos del Señor son muy misteriosos, amado. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Mire, cada doctor sacaba su tajada, mis amados. Cada uno mandaba hacer examen, cada uno mandaba, decía una cosa, otros daban otro diagnóstico. La cosa que ninguno, a lo que yo tenía, que era un problema arterial en mis piernas, ninguno le dio ahí al blanco, más que el amor mío. Y ahí fue, mi amado, cuando yo dije, Señor, ya no puedo más a mis fuerzas. No puedo más a mi manera. Necesito de tu ayuda, papá. Yo me recuerdo, mis amados, que el Señor, para la gloria y honra de mi Señor, en el 2009, en una iglesia, de esas visitas, tantas visitas que hice a diferentes iglesias, el Señor me bautizó en lenguas. A mí me gustaba orar, mis amados, me gustaba hablar diferente y esas palabritas, así como que tampoco sabía lo que era, mis amados. Y también esas lenguas se fueron perdiendo con el tiempo. Y el Señor, en esa enfermedad, en el 2019, mis amados, el Señor me llamó con dolor. Doblé mis rodillas en mi cuarto, ya el Señor venía hablándome fuerte. Pero una de las palabras, mis amados, que el Señor me entregó en ese momento fue Apocalipsis 3:16. Cuando ya estaba el tema de la pandemia, mis amados, y lo hablo con libertad de espíritu. Cuando estaba esa pandemia, mis amados, y yo todavía tratando de tirar enferma y todo ese negocio para arriba, ya el Señor me había perdido mis recursos, enferma, mi amado, y la gente se me había ido toda. Y ahí, mis amados, cuando el Padre me mostraba, porque en ese lapso igual iba a trabajar, el Señor me mostraba, así como ya, entiéndeme, mujer, por favor, a lo que todo que se estaba viendo y haciendo,
el Señor me llevó a esta palabra. En el 2019, mis amados. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Gloria sea su nombre, mi Señor. Cuando el Padre amado me entrega esta palabra y me dijo el Señor, o entiendes a la buena o entiendes a la mala. Cuando el Señor me dio esta palabra, mis hermanos, en ese tiempo, en ese año, de verdad que estremeció todo mi ser, mi hermano. Estremeció mi alma, mi corazón y estremeció mi espíritu. El Señor. Cuando el Padre me entrega esa palabra y veía yo la cosita en la frente y la cosita en la mano, tomar la temperatura. El Señor me llevó a esta palabra. El principio. Esto lo entenderán los siervos de Cristo. Y ahí el Padre me mostró el inicio de lo que viene, de lo que se acerca para esta tierra. Yo me recuerdo, mis amados, que yo dije, ay Padre, o sea, ya enferma sin dinero. ¿Qué estoy tirando esto más arriba? Con esto la gente se fue. O sea, obedece y entiende de una vez por todas. Me recuerdo que yo me arrodillo, mis amados. Y le dije, así, mi amado, con todo mi corazón. Le abrí de par en par mi corazón al Señor y le dije, Padre, lo he perdido todo. Perdí, Señor, mi negocio. Perdí, Padre, todos mis ahorros con mi hijo. Perdí, Señor, todo lo que usted se pudiera imaginar. Clientela, parte económica. Le dije, Señor, perdóname, yo ya no quiero seguir así. Aunque yo no entienda lo que usted quiere hacer en mí, pero aquí estoy, Señor. Mis amados, yo me recuerdo que el Señor esa noche me hizo escribir como las 12, 1 de la mañana en un cuaderno. Todo el sentir de mi corazón me lo hizo escribir. Cuando yo, mi amado, al otro día pasó una situación nunca esperada para mí, que me dolió, amado, muy fuerte en mi corazón y yo no le buscaba explicación a esa situación. Gloria a Dios. Y voy, mi amado, y me recuerdo que recibo al día siguiente una llamada
a las 9 de la mañana en punto. Y esa llamada, mis amados, a mí me dejó con mucha tristeza y mucho dolor. Y de ahí, mi amado, yo me recuerdo que lloré todo ese día en mi cuarto. Lloré todo ese día en mi cuarto. No podía entender, no podía encontrarle la explicación ni por dónde pusiera la situación. No podía encontrar ninguna explicación. Y de ese día, mis amados, me recuerdo que lloré tanto de rodillas todo el día, mis amados, todo el día, arrodillada aquí en mi cuarto, llorando, que mi hijo se ponía a llorar y a orar conmigo y a pedirle al Señor que por favor le quitara esa tristeza a su mamá. Me recuerdo, mi amado, que me habré detenido y tomado un tiempo para darle almuerzo a mi hijo, algo de comer, y volví a llorar acá a mi cuarto. Lloré tanto, mis amados, ese día, ese 1 de diciembre de 2019, que ahora yo me río, amado, porque es un testimonio real, vivo, latente. Y desde ese día le dije al Señor, toma mi corazón, porque yo ya no quiero más, porque yo ya no puedo más. Perdóname de no haber entendido, porque ahí uno no tenía a nadie, hermano, que uno le dijera, oye, mira, un brazo extendido para llorar. Yo poco en la vida lo he tenido. Pero bendigo al Señor esos hombros que el Padre ha prestado para llorar. O esas manos extendidas que han sido muy pocas. Pero que el Señor bendiga esas vidas donde quiera que estén. A esas familias que el Señor me ha dado a lo largo de mi camino y de mi vida. Y el Padre, me recuerdo, mis hermanos, que yo lloré tanto, que ya eran las 10:20 de la noche. Yo tenía los ojos como huevos. Ya no podía llorar más. Ya estaba cansada, mis amados, de tanto llorar. Y resulta que me dice el papá, mi hijo se acuesta, de hecho, hasta conmigo se acuesta, para que yo no estuviera sola aquí en el cuarto. Él se quedó dormido. Y yo, mis amados, ahí, de rodillas delante del Señor. ¿Y sabe lo que me mostró el Señor? Yo siento, mis amados, una presencia, es como que se abriera el cielo y cayera esos ríos aquí en mi cuarto. Esos ríos de agua viva que corren, que fluyen, como habla la palabra del Señor. Y el Padre me mostró que era esa mujer que había derramado el perfume de alabastro
y que había ungido con mis lágrimas sus pies. De ese momento, mis amados, que yo le entregué mi vida a Cristo, ahí ya, de verdad, ya, nada que haciendo aguas, no. Le entregué mi vida y le dije, aquí ya no me sueltes. Yo te entrego mi corazón. Ya yo no quiero que sea lastimado, ya no quiero que sea despreciado, ya me cansé, papá. Me cansé de situaciones, me cansé de andar a mi manera, me cansé de andar a mi forma. Te entrego mi corazón. Y cámbialo, Señor, límpialo. Le decía yo a papá, mi amado, sin saber. Yo a lo mejor qué estaba haciendo, yo estaba con mi corazón abierto al Señor. Haz lo que quieras, Señor. Tuyo es mi corazón. Ya a mí no me pertenece. Ahí está. Tómelo, límpielo, zúrzalo. Remiéntelo, papi. Haga lo que quiera, pero suyo es. Hágalo latir nuevamente. Transfórmelo, cámbielo. Límpielo. Y el Señor, donde le di la libertad, el Padre, me hizo caso, pues, mis amados. Ahí tomó mi corazón el Señor. De ese día, mis amados, yo, aquí en mi cuarto, en el altar santo que estoy ahora, en el altar de mi Señor, del amor mío, yo siento, mis amados, mi cuarto lleno de ángeles. Y siento como el Señor, no sé cómo explicarlo, mis amados. Yo veo una lluvia caer del cielo. Yo siento, mis amados, la presencia de Dios muy fuerte en mi cuarto. Muy fuerte la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi cuarto. Y veo, mis amados, en el Espíritu, veo como mi Señor tiene aquí mi cuarto rodeado de ángeles. Ellos en posición, mis amados, por lo que el Padre me ha permitido ver y conocer. Los ángeles no se andan con juego, ni con chiste, ni con gracia. Ellos están en su posición serios, íntegros, atentos a la voz de Jehová el Señor. Y de ahí, mis amados, yo me acosté y esa manifestación de ángeles que yo vi aquí en mi cuarto empezaron a operarme y cambiar aquí en mi cuarto mi corazón. Porque yo le dije al Señor, Señor, pon tu corazón en mí. Pon tu corazón en mí. Yo ya no quiero mi corazón, sino tu corazón en mí. Yo, mi amado, estaba abriendo mi corazón. Yo no sabía, a lo mejor con tanta pena, con tanta, que lo que estaba viviendo, enfermedad, salía eso de mi boca hacia el Señor. Y yo sentía, mis amados,
Sentía aquí en mi cuerpo como los ángeles estaban aquí trabajando y sentía como tirones en mi corazón, mi amado. Es algo que hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y yo me estaba así como entre dormida, pero sentía lo que estaba pasando ahí, veía lo que estaba pasando ahí. Mi hijo dormía profundo, profundo, pero yo sentía y sabía, veía lo que el Padre estaba haciendo aquí en mi corazón, en mi interior. Y ahí empezó ya el trato de Dios conmigo, con mi vida, con mi corazón, con mi interior, amados. Yo a lo largo de ese tiempo que estuve sin Cristo, de tanta cosa que a lo mejor absorbí, que me hicieron, que esto dijo esto, que esto levantaba un falso testimonio y que la cosa para allá y para acá, se ensució, mi amado, mi corazón. Se empañó mi corazón. Pero de ahí el Señor tuvo misericordia y limpió y empezó como el alfarero a amasar ese corazón duro, ese barro seco, ese barro sin vida, ese barro tosco, ese barro soberbio, ese barro orgulloso que estaba por los procesos de la vida, por las circunstancias. El Señor empezó a trabajar en mí. Cuando eso sucedió, mis amados, mucha gente se apartó de mí. Y sobre todo si usted le dice, Señor, líbrame de todo mal, líbrame de todo mal. Señor, líbrame de todo lo que es oculto a mí, Señor. Todo lo que viene, Padre, a dañarme, a quererme hacer tropezar. Ya cuando usted empieza a orar así, mi amado, prepárese cuando empieza a ver la gente salir de su vida. Porque el Espíritu Santo es el único que conoce los corazones, conoce los interiores, conoce lo oculto, aún de lo que usted ni siquiera sabe que hay oculto dentro de usted. El Espíritu Santo lo conoce. Por eso hay muchos que se redarguye, huyen a la voz del Espíritu Santo. Hay muchos que se confrontan, que les toca, les choca lo que el Espíritu Santo habla, o Samai. O Rebasai, porque hay muchos Samai que les gusta Italabasó aleya, o lo que endulza sus oídos, Ribansoné Masaya. No lo que Dios habla, Etalabasó alaya. Oh Padre Santo. Como mostraba el Señor hace una semana atrás, muchos espíritus engañadores se han levantado por el mundo entero para hacer tropezar a los escogidos del Señor. Lo dice su palabra, que muchos serán engañados, Samai. Y muchos se perderán. Porque hoy día hay un desorden, Gita Ramasaya. Hay un desorden, oh Samai, en el pueblo, oh Samahayat, de Dios Samai. Hoy hay un desorden, oh, en el pueblo de Dios Samai. En los enviados, Simaquía. Aún los escogidos se han torcido, Italamaso alaya. Estamos
en tiempos peligrosos, muy peligrosos, amados. Estamos en tiempos, oh Samay, muy peligrosos, donde el enemigo se ha levantado con furias y oh rabasaya, oh para destruir, oh Samay, a los hijos y siervas del Dios Altísimo, Italabasojalaya. Habla Espíritu Santo, Ribasaya, Kinamay, que aquí no tenemos miedo de hablar, Samaquía, oh Rabasay, Itanema Sojalaya, porque el enemigo ha querido, oh Santo, oh Jehová, ha querido, Italebasoaleya, oh Samaya, Getanabasaya, robar Samaquinamaya, oh lo que cargan los hijos de Dios, Samay, Samaquía, Anamaya. Pero escucha, dice, oh Jehová de los ejércitos, no podrán, dice el Señor, no podrán, dice el Señor, porque lo que cargan mis hijos, Samaya, está dentro de ellos, y quién podrá sacar, dice, robar lo que está dentro de ellos, Samalabasoalaya. Bendito eres, Padre. Seguimos, amado, con este testimonio, Rey de Gloria, para tu honra y para tu gloria, papá. De ahí el Señor, mis amados, me empezó a preparar aquí en el secreto. Era una relación y una comunicación, un amor que ese primer amor se estaba recuperando, mi amado, recuperando, sanando, restaurando. Oh Santo Jehová el Señor. Y viene, mis amados, el Padre, porque el Padre todo lo que ve en el secreto, oh Santo, lo recompensa en público. El Señor honra a los suyos en público, Samay. Y empezó el Señor, oh Santo. Amén, mi Señor. Porque los míos, dice el Padre, están en el secreto, Saleva Soalaya. Oh Santo, Ribasaya, porque en la quietud, dice el Señor, yo les hablo, Geta Lava Soalaya. Bendito eres, oh Jehová. Seguimos, mi amado. El Padre me preparaba, mi amado, en el secreto y me enviaba. La primera lugar que el Padre me envió fue la iglesia donde el Dios dio la sanidad, porque quería regresar ahí, porque amaba ese lugar por lo que Dios había hecho en ese lugar. Y le dije, Padre, ahí quiero estar, ahí quiero crecer, ahí quiero avanzar. Y así lo hizo el Señor. Llegué a ese lugar, mis amados, pero siempre era mirada diferente. Siempre me miraban con otros ojos. Estuve, mis amados, porque nosotros los pequeñitos empezamos de aquí, de abajo. Porque los grandes, mis amados, no en los que están en las grandes altares y en los grandes, oh santo, multitudes, Samay. Los grandes de Jehová estamos en el secreto, Italabasoalay. Porque aquí el Padre, oh santo, dice el Señor, el árbol Samaya, que muchos ven crecidos, Italebasoalaya, pero viene un viento, dice, y los derriba, Samahaya, porque lo dice su palabra en el Salmo 1. El árbol plantado, Samay, Atabraya. Pero cuando el Señor los planta, mi amado, en el secreto, el árbol no va creciendo hacia arriba, Saleya, sino que va con raíces profundas, oh santo, para la gloria y honra de mi Señor, creciendo hacia abajo, mis amados, hacia abajo, con esas raíces que no cualquiera, oh santo, tira o derrumba. Bendito eres, Padre amado, Señor Jesús.
Así que examinémonos, mis amados. ¿Qué estatura tiene su árbol? Porque muchos se ven los árboles crecidos. Me ministraba el Señor. Muchos tienen sus árboles crecidos, pero sus raíces que le tiran un empujón y caen, mis amados. Porque quisieron ser vistos por el hombre y no por el Salvador del hombre. Bendito eres, precioso Rey de Gloria. Porque así está su pueblo, dice el Señor. Así está su pueblo. Oh, bendito eres, Padre. Como ese árbol que buscaron, dice el Señor, expandirse. Oh, santo, habla Espíritu de Dios. Buscaron, dice, hacer tropezar a otros, dice el Señor. Oh, para ser visto, dice el Señor. Adornos, dice el Señor, Samai. Por eso dice el Señor, tomé a mi sierva para corregir. No todo yo os conozco, dice el Padre. Porque conocidos son por el hombre, dice el Señor. No por mí, dice el Padre Santo. Aleluya. Porque los míos están, dice el Señor, en el cuarto secreto, Samai. Preparados, dice el Señor, por mí, dice el Padre. Por eso hay tanto desorden en mi pueblo, dice el Señor, Samai. Por eso hay tanto desorden en mi iglesia, oh Rabaya. Porque buscaron, dice el Señor, ser aprobados, dice el Padre, por el hombre Samai, no por Jehová, el Señor que da, dice el Padre, la salvación Samaya o Taleba Sohalai. Los míos, dice el Señor, están por esparcidos, dice el Padre, por el mundo tengo esparcidos, dice el Señor, los míos, los fieles, dice el Señor. Los fieles, dice el Señor, Ramay. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Jehová. Oh, Samaya, Etaleya. Seguimos, mi amado. Cuando el Padre me llevó a ese lugar, el Señor me dice en uno de esos días, yo sin saber, mis amados, qué es lo que yo era en Cristo. Yo simplemente era un barro en manos del alfarero. Un barro que el Padre en el secreto preparaba. Una mujer temerosa del nombre del Señor, mis amados. Una pequeña temerosa del nombre de Cristo. Le dije, papá, no sé con qué ir, Señor, porque yo mi closet, mis amados, tenía vestidos, pero no esos vestidos largos, mis amados, que usan en las iglesias. Y yo decía, Señor, a lo mejor por eso me miran raro, decía Padre. A lo mejor por eso me miran extraño. Porque una cosa, mis amados, por eso yo no presto oído a todo lo que escucho. Porque se habla muchas cosas, mis amados. Pero la persona que es guiada por el Espíritu Santo tiene la autoridad, mis amados, de hablar lo que el Padre quiere hablar, Samay. Yo le dije, mi Señor, no tengo esos vestidos largos, papá.
ni tampoco nunca usé vestidos así tan cortos, mis amados. Y le dije, Señor, y el Padre me dice, te voy a usar. Amén, mi Señor, porque cada vez que mi Señor me dice, te voy a usar, amén. Aquí estoy, mi amado Señor. Heme aquí, Padre. Y yo me había puesto, mis amados, un pantalón verde, unas sandalias negras y una polerita bien prudente y que me llegaba cerca de la rodilla. Y empecé, me acuerdo, a sacar mi closet entero. ¿Qué uso? No tengo faldas largas, yo no uso, no usaba, mi amado, no uso todavía esas faldas largas. Y decía, Señor, y me colocaba una cosa, me colocaba otra, y al final, mis amados, ya se estaba la hora y yo era portera, mis amados. No, perdón, todavía no era portera de ese lugar. Y yo donde ellos me mandaban, yo obedecía, mis amados. Si había que limpiar banca, a barrer, para allá, yo lo hacía con gozo porque estaba trabajando en la obra de mi amado Señor. Y resulta, mis amados, que el Señor me dice, te pones lo mismo que me había puesto de primera. Te pones su pantalón, tus sandalias negras, tu pantalón verde, tus sandalias negras y tu blusita y nos vamos. Así me lo dijo el papá. Y siempre cuando el padre va a usar o va a hacer algo, siempre la oposición no pasaba locomoción. Mire, mis amados, el Señor toma lo que quiere como Él quiere. Yo, todo ordenadita, mis amados, bien presentadita para mi papá, porque como le decía, nunca anduve mirando que al siervo que o iba mirando a alguien, no, mis amados. Me recuerdo que iba saliendo un vecino en moto y me dice, chica, ¿para dónde vas? A la iglesia. Ah, ya yo te llevo. Llegué en moto, mis amados, a la iglesia. Y no fue la única vez que llegué en moto en la iglesia. Y estaba ahí, mis amados, en ese lugar. Y yo me recuerdo que en la alabanza, en la adoración, el Señor empezó a ministrarme el Espíritu Santo. Y mi alabanza, ni yo, porque yo me decía a mí misma, amados, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Era una voz que salía desde adentro, con alabanza y con júbilo. Y me salían esos gritos de júbilo. Aleluya. Y el Señor, mis amados, de repente, cuando termina la alabanza, yo siento como que me pasa algo así por mi vista, mis amados. Y el Señor toma mi boca. Era un vozarrón tan grande, tan fuerte, que no se quedó ninguno del que estaba en ese lugar sin escuchar. Y el Señor profetizó para ese lugar. Yo, con decirle, mis amados, que el Señor, yo veía, porque es una falta de respeto muy grande que se vive hoy en día en las iglesias, que cuando habla el Espíritu Santo de Dios, no hay reverencia hacia el Señor.
No hay reverencia hacia el Santo de Israel. Y el Señor, mis amados, me recuerdo que un hermano estaba ahí en el espíritu también y daba gritos de júbilo, de gozo, respaldando lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Yo, mis amados, después que el Señor usó mi boca, yo me sentí arriba de una nube, mis amados. Yo no me sentía que estaba pisando tierra. Era un gozo tan grande y una alegría, algo tan sobrenatural que no lo podía explicar. Y el Señor al pastor le había entregado la palabra de las hijas de Jairo, las que profetizaban. Yo, mi amado, donde estaba recién aprendiendo la palabra, no entendía nada. Lo único que yo quería hacer las cosas bien delante de mi Señor. Y le dije, papá. Y empezó el pastor y decía, mire, y nosotros que tenemos tan en poco a las mujeres, decía el pastor, ese mismo pastor que mandó a esos siervos en ese 2004 a mi hogar. Y decía él, tenemos tan en poco a la mujer, la valoramos tan poco, no, la mujer nos sirve para hacerlo la comida, la mujer nos sirve para que barran aquí la iglesia, para que organicen a las hermanas. La tenemos mirada en poco, decía. Parece, mis hermanos, que hasta el pastor quedó ahí asombrado de lo que el Señor habló. Y usó la boca de esta pequeñita para la gloria y honra de mi Señor. De ahí, mis hermanos, el Señor, yo llegué gozosa a mi casa, muy contenta. Me sentí todo ese día en una nube, mis amados. No pisaba tierra, era algo tan sobrenatural que sentía que el Señor, yo lo único que dije, Padre, yo no quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero andar bien delante de ti, no quiero fallarte, no quiero lastimarte, Señor. Porque tenemos, mis amados, muy lastimado el corazón de Dios. Y esto va para los que están dentro de Cristo y para los que están fuera. Para donde Dios ha mandado a sus hijos y a sus siervas. Decepcionado tenemos el corazón de mi amado Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Yo me despedí con gozo, alegría, mis amados. Ni sé de qué me despedí, me vine a la casa, almorcé. Estaba ahí leyendo la palabra, quería saber más de la palabra, quería saber más del Señor, tenía más hambre de lo espiritual, de querer conocer, de querer escudriñar. Ya como que volvió esa pasión, mis amados, por el Señor. Volvió esa pasión por Cristo. Y de ahí, mis amados, le decía al Padre, no quiero, Padre, fallarte, no quiero andar a mi manera, guárdame, cuídame. Quiero andar bien delante de ti, quiero andar en rectitud, Señor. Y así el Señor fue preparándome, mis amados,
en rectitud, en conocimiento, en sabiduría. Eso sí que tuve que vivir muchos procesos, mis amados, porque el Padre a todo el que ama corrige, dice su palabra. Al que ama el Padre los desnuda, mis hermanos, en su presencia. Lo examina el Espíritu Santo y empieza a trabajar ahí en nosotros de una manera tan amorosa, mis hermanos, pero ahí donde empieza a doler muchas veces el proceso. Porque no entendemos y decimos, Padre, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer esto? Gloria a Dios. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, papá? Si yo me he portado bien, Señor, si yo ando en caminos rectos, Padre Santo, ¿por qué, Señor amado? Si yo no lo merezco. Y muchas veces, mi amado, gloria a Dios, bueno, acá hay un dicho que dice, lo montamos en el macho, lo enojamos, lo amurramos. No sé cómo dice, porque sé que esto va a llegar a varias vidas y corazones de otros lugares. Entonces decimos, papá, yo no me merezco esto, Señor. Pero el Padre también lo dice, yo tampoco me merecía eso, pero lo hice por amor. Ya no nos pertenecemos, mi amado, cuando entregamos nuestra vida al Señor. Eso tenemos que entender, que ya morimos al yo, al nosotros, sino que ya Cristo en nosotros. Y aún así muchas veces decimos, papá, ya, pues papá, o sea, le reclamamos al Señor. Y el Señor, mis amados, es comprensivo porque Él es nuestro papá. ¿Y qué mejor que nuestro papá nos conoce a nosotros? ¿Qué mejor que nuestro Señor sabe nuestro levantar, nuestro acostar, dónde nos movemos, mis amados? ¿Qué es lo que hacemos? Solamente el Señor sabe. Lo que hacemos en lo oculto y en lo secreto. Bendito eres, Padre Santo. Y ahí empieza el Señor a trabajar en nuestro corazón, mis amados. Porque el Señor tiene que trabajar desde adentro hacia afuera. El ser humano trabaja desde afuera y lo último, si es que le interesa, trabaja adentro. Pero el Señor, mis amados, empieza a trabajar desde nuestro corazón y nuestra alma para afuera. Por eso la palabra del Señor dice, fariseos hipócritas, limpia primero el vaso por dentro que por fuera, porque muchos se limpian, por fuera se ven hermosos, muy peinaditos, muy aperfumaditos, muy con linda ropa y buenos trajes, lindos zapatos de marca, mis amados, pero por dentro está podrido esa alma y ese corazón, mis amados. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Limpiar esos corazones, mis amados, limpiar esos corazones, limpiar esa alma herida, limpiar ese corazón endurecido, Rabai. Eso es lo que quiere el Señor. El bien para nosotros, mis amados, no el mal para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos, mi amado, porque muchos dicen y están engañados. Señor, que Dios lo tenga en su santo reino, Samay. Pero déjeme decirle, mi amado, porque aquí lo dice esta palabra, su verdad, que si no está inscrito en el libro de la vida esa alma, mis amados, y se arrepintió y pidió perdón al Señor, y pidió perdón en esta humanidad que hizo daño, ahí podrá estar esa alma en Cristo. Si esa alma, mi amado,
No, y porque usted lo dice, porque a usted eso le metieron en su cabeza. Déjeme decirle que está engañado. Esas almas no están en Cristo, mis amados. Porque dice su palabra, el que esté inscrito en el libro de la vida, en los registros de allá del reino, eso será reconocido por el Señor. Pero el que no, mi amado, se halló inscrito en ese libro, allá en el reino no es conocido por el Padre. Así se lo digo, mis amados, porque la verdad no hace libre. La verdad no hace libre. En este mundo, porque dice la palabra que este mundo es gobernado por el padre de mentiras, que es Satanás, el diablo, el chamuco, y su ejército de tinieblas, porque aquí existe, mis amados, el bien y el mal. Seguimos, mis amados, para la gloria de mi Señor. Me hablaba el Padre y me decía, el Señor, me preparó para ese lugar, mi hermano, me usó el Señor. Ya me empezaron a mirar diferente, mis amados. Ya me empezaron a mirar, no con ojos de amor, no con ojos de misericordia, sino me empezaron a mirar como una cosa extraña. Esto no es de nosotros, me dijeron. Esta no es nada de nosotros. Y me empezaron, mis amados, a apartar. Me pusieron de portera, mis amados, que ahí también no es fácil estar, porque ahí entra y sale y se pasea, usted que ya quién sabe. Me decía el Señor, pero siempre, mis amados, el Señor donde envía respalda. Y el Padre me colocaba, mis amados, cuando yo estaba en la puerta trabajando, yo veía 2 ángeles, uno a cada lado, mis amados. De esos ángeles, mi amado, como de 9 metros, así se lo digo, serios en su posición. Y el Padre me permitía verlos para darme esa seguridad y esa tranquilidad que yo no estaba sola ahí en ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Me usaba desde la puerta, mis amados, me usaba el Señor. Con un vozarrón, mis amados. Maravilloso. Algo que yo no podía detener, mis amados. No podía yo callar, no podía callar. Pero como las iglesias, los templos tienen su doctrina, sus reglas, muchas veces callaban el Espíritu Santo. Y una de las cosas, mis amados, que el enemigo no puede hacer, aunque se disfrace de ángel de luz, es engañar a los hijos de Dios y al que está en el secreto, mis amados. Porque ahí es cuando el Padre nos prepara nuestros oídos para escuchar su voz audible, mis amados. El Señor me enseñó a hablar de diferentes formas, mis amados. El Señor me enseñó. Él me preparó. Él el que colocabas armas y sacabas armas. Él el que peleaba aquí en el secreto y me enviaba. Pero escuche bien lo que yo le voy a decir. En ese lugar, a esos hermanitos que
andaban con la tremenda unción sobre sus cabezas. Y ya el Espíritu Santo no importaban porque ellos eran el Espíritu Santo. Me acuerdo donde veían a 2 o 3 hermanas que éramos usadas por el Señor. Ellos nos empezaron a llevar a diferentes lugares, mis amados, a hacer liberación. Pero me llevaron a un lugar, mis amados, donde yo al otro día no podía levantarme. Me usó de una forma el Señor, pero también uno de los hermanitos me llevó para hacerme una encerrona espiritual, mis amados. Por eso cuídese. Tanto dentro y fuera de la iglesia. ¿De quién a usted se le acerca? ¿De quién usted le habla? Porque una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor en estos últimos tiempos es discernimiento espiritual. Fue tanta la persecución en ese lugar. Fue tanto ese hermano que fue usado por el enemigo para hacerme encerronas espirituales, que me recuerdo que un día él, trabajando ahí en la calle, porque el Señor me tenía trabajando en ese lugar, y trabajando en la calle el Señor me usaba con una autoridad para la gloria de mi Señor, tremenda, mis hermanos. Pero era tanta la envidia, los celos, lo que se levantaba en ese lugar, que todo lo que él tomaba en su página de Facebook era para ser visto él y no Cristo en los siervos que trabajábamos. Fue tanta la envidia y la persecución de este hombre de robar lo que el Señor había puesto en esta sierva, que este hombre usaba para hacerse visto por las redes a través de estos instrumentos del Señor. Que él, cuando ya no pudo conseguir lo que el enemigo lo estaba usando, este hombre de hecho, para la gloria del Señor, hago un paréntesis, gané muchas almas para Cristo ahí en ese lugar. Y él borró todo eso, mis amados, ya cuando él no pudo conseguir lo que el enemigo y él andaban buscando en robar. Por eso le digo, mis amados, no se afane para usted quedar bien hacer tropezar a otro. Porque al cielo, mi amado, no se llega con trampas, aleluya. Al cielo no se llega poniéndole el pie a otro, todo lo contrario. Si no se arrepiente, usted sabe para dónde va. Gloria sea su nombre, mi amado. Y la última que me hizo este varón
fue de llevarme a la radio para avergonzarme, mis amados. Porque él tenía muchos seguidores. Aleluya. Habla, papá. Que esta sierva escucha, papá. Él quería ser visto, ser conocido. No que Dios fuera conocido a través de él. Y el Señor dejaba a mi hermano como que el Señor aquí no sabía nada de lo que él estaba haciendo. Tengo anotada esa palabra en mi cuaderno para él. De eso que él hizo. Y es palabra fuerte y palabra dura. Espero que quiera donde esté, Dios tenga misericordia de él. Me llevó a la radio, mis hermanos. Mire, yo no estaba preparada. Pero también la palabra dice cuando a uno la lleven ante los gobernantes, los lleven ahí adelante de los reyes. Dice que no nos preocupemos por lo que tenemos que hablar, porque el Espíritu Santo en el momento dice lo que tenemos que hablar, mis amados. La gloria es de mi amado Señor. Nos fuimos. Yo ahí ya iba con vestidos largos, mis amados. Ahí ya iba con esos vestidos largos. Y me decía el Señor, me recuerdo que yo me estuve preparando, mis amados, aquí en la intimidad todo el día y le decía, papá, ¿qué voy a decir yo ahí? ¿Qué voy a hablar, mi Señor? Ay, en estos aprietos que me coloca, papá. Le decía yo al Señor, mis amados. Y el Señor ya me había entregado por otro hermano, me había entregado una palabra hace 2 días antes. Y justo, mis hermanos, me acuerdo de esa palabra y me da esa palabra el Señor. Que no me preocupe cuando me lleven delante de los gobernantes y los reyes de lo que yo tenga que decir, sino que el Espíritu mismo va a hablar por mi boca. ¿Saben, mis amados, que yo todo el día ahí nerviosa, preparando qué iba a hablar? Yo ni siquiera, yo pensaba que iba a ir sacando un pancito de vida y iba a ir leyendo, pero no, era para predicar, mis amados. Él llevaba su pensamiento y su para avergonzarme, para que se rieran de mí a través de, porque había en un en vivo en las redes. Este hombre pensaba que él se estaba burlando del Señor, y usted sabe que del Señor nadie puede burlarse, mi amado, porque usted va por lana y sale trasquilado. La gloria de mi Señor. Y me llevó a ese lugar, mis amados. Yo ahí con mi Biblia, mi vestido largo, ya diferente, mis amados, con mi pelo más crecido. Y le dije, ay, Padre, ayúdame, Señor. Toma mi boca porque yo no sé qué voy a decir. Saludo al pastor que estaba. Era una radio muy pequeñita, mi amado. Era como de 3 metros y 2 por 5. Estábamos ahí todos apretadito. Él se coloca al lado mío, mis amados. Este es un testimonio de verdad que tremendo. Se coloca al lado mío ya y empiezan a recibir llamadas. Más encima da mi número de teléfono.
Ya, yo toda inocente, mis amados, sin ninguna maldad, sin ningún mal pensamiento. Por eso la palabra es clara. ¿Quién sube al monte de Jehová? Los limpios de manos y puros de corazón. Dios no recibe, mis amados, cualquier oración. Dios no recibe cualquier palabra lanzada, sino los que levantan manos santas, manos limpias, no manos manchadas de sangre, con sangres derramadas. Y con corazón limpio. Eso escucha el Señor. Esa voz es agradable al Padre. Y me lleva este varón ahí, ya todo bien. Se sienta ahí a mi lado, hace el live en vivo, todo en vivo, y empieza él a mostrarse. Y cuando llega el momento, mis amados, de la predicación, dice él, dejo a mi hermana Marisol, porque ella va a dar el mensaje hoy en día. Hoy ella es la que da el mensaje. Y uno le da a mi amado como esos nudos en el estómago, como que empieza a transpirar así internamente. Pero el Señor es tan lindo, maravilloso y misericordioso, y Él no se agrada de lo que los demás hacen o planean en el secreto, porque todo lo que hay santo, todo lo que se hace en el secreto, el Señor lo revela y lo saca a luz. Oh amado, usted nunca haga nada en secreto o a escondida, porque el Padre todo lo revela, todo Él revela a sus hijos, mis amados. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, dice la palabra del Señor. Entonces, mis amados, llegó mi momento. Yo me recuerdo, mis amados, que di una palabra, que el Señor vino al mundo, que Dios Padre dio su Hijo unigénito para dar la salvación a esta humanidad, y que dejó, cuando Jesús descendió a los cielos, dejó a su Espíritu Santo de Dios. Amén, mi Señor, del cual tanto blasfema usted, me dice el Señor. Del que blasfema usted, dice el Señor. Del que usted blasfema, dice el Señor, Samael. Bendito eres, Padre. Qué tremendo, Señor. Para los que no saben, blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí en esta tierra ni en la otra vida, mis amados. Y yo, mis amados, di solamente esa palabra y me pasó lo mismo que me pasó en la iglesia, mi amado. El Señor me borró. Mi amado, es como que haya pasado algo así por delante mío. Tomó mi boca, mis amados. Pero es que ahí, de verdad, que fue un hablar en lenguas, mi amado, y un hablar del Señor, que yo no podía detener mi boca. Hablaba, amado. No podía detener mi boca. No podía detener mi boca. El pastor entró también ahí en el espíritu y estábamos los dos en lenguas. Era una cosa extraordinaria, maravillosa, la presencia del Señor. Y empieza a hablar el Espíritu Santo. Y el hombre, yo miro para el lado, mis amados, porque yo estaba preocupada de lo que Dios estaba hablando, no de lo que el varón estaba haciendo. Y el varón estaba de rodillas y decía, perdóname, Señor, en vivo, mis amados, en vivo, porque nadie humilla a los hijos del Señor. Que no tenga, oh Santo, la paga de Cristo. Bendito eres, Padre Santo. Veo, mis amados, miro para el lado así como entre reojo, mientras el Señor estaba usando mi boca ahí en vivo, mis amados, donde muchos pastores estaban ahí, donde muchas personas estaban ahí. Y el Señor y el varón, mi amado, entre reojo lo miro y estaba de rodilla, perdóname, Señor, y toda la gente lo estaba viendo en vivo, mi amado. Para que vea que con Dios no se juega, mi amado. Con Dios no se juega. No, Señor. Con Dios no se juega, mis amados. Hay mucha gente que se presta
para jugar con Dios. Pero con Dios no se juega, cariño. Con Dios no se juega. Bendito el nombre del Señor. Sigo, mis amados. El Padre, me recuerdo, y ahí fue donde el Señor me sacó de ese lugar. Me recuerdo que en ese lugar fueron tantos los levantamientos, amado. Ya después no me querían ni colocar ni en la puerta. Ahí me estaban sentando en una banca. Pero de ahí el Señor me usaba, mi hermano, porque cuando uno está ahí, en obediencia al Señor, nadie lo puede callar, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo habla. Y eso tienen que aprenderlo muchas iglesias. Porque muchos son ellos. Por eso han sacado el Espíritu Santo de las iglesias. Porque han callado la voz del Espíritu de Dios en las iglesias. Porque son ellos, a sus reglas, a sus dogmas, a su manera. Y el Espíritu lo han contrictado. Pídanle perdón al Señor. Pídanle perdón al Señor, mis amados. Pidámosle perdón al Señor, mis amados. Pidámosle perdón, iglesia, al Señor, Ramay. Pidámosle perdón al Señor. Humanidad, pidámosles al Señor perdón. Pidámosles humanidad, perdón al Señor. Porque su palabra dice, oh amados, no es algo mío. Habla Jehová el Señor, Ramay. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, santo, que Él es el Señor, Rabay. Que Él es el Señor, Samay. Por eso te digo, oh amado, no endurezcas tu corazón. Quien escuche estos testimonios, no endurezcas el corazón. Porque Cristo viene, Samay. Porque Cristo viene, escucha bien. Cristo viene y no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, a volverse a Él. Dios no quiere nada mal para ti. Dios no quiere nada mal para ti, iglesia. No quiere nada para ti, familia. Dios no quiere nada malo para ti. Quiere darte salvación, vida eterna. No un lago de fuego, no una miseria eterna, no lágrimas eternas y llanto y condenación eterna. Dios no quiere darte eso. ¿Entiende? Bendito eres, Padre Santo. Oh, bendito eres, Padre Santo. Habla Jehová, oh Padre, que tu sierva, Señor, oye, Padre, toma esta boca, Señor. Oh Santo, porque no tenemos nada que perder en este mundo, porque ya lo hemos perdido todo, mi Señor. Oh Samay. Oh Rabaya. Muchos Samay. Oh Santo. Nos dieron vuelta la espalda, Salaya. Muchos lo han juzgado, muchos lo han despreciado con el Padre. Muchos Samara Basaya, que aquí uno siente en carne propia y en carne viva lo que Jesús amado pasó en esta tierra por amor a todos nosotros, no a uno, no a unos pocos, a todos nosotros, Samay. Bendito eres, oh Jehová. Oh santo eres, oh Rabasai, etalama soalai. Bendito Ribai. Oh aleluya, atalaba soaleya. Oh Samay Sakina Marrabasaya. ¿Cuánto más Samaya Atalaya? ¿Hasta cuándo Samaya Sojalaya? Vas a herir el corazón de Cristo, Saleya. Por la dureza de tu corazón, Samaya Sojalaya. Y Ramay Sakina Marabasay. ¿Hasta cuándo vas a herir el corazón de Cristo, oh Rabaya, por andar en tus propios caminos, Samahaya? Oh santo ribaso aleisa keni marabasai. Bendito italabasó alaya. Grande eres, mi santo de Israel, Jehová el Señor. Oh bendito Samaya itarrabasakina marabasó aleya. Oh ribasaya etanamahaya. Bendito italebasó aleya. Bendito Riban Sokina Masahaya Etalabaso Alei. Oh, gloria a su nombre, papá Samahai Sakina Marabaso Alei Aita Rabasaya.
Oh, grande y poderoso, aleluya. Y oh, Rabasai, y Talemaki Anamaya. Oh, bendito, Libaso Aleya, y oh, Rabasama y Anamaya. Grande eres, oh Jehová, Esafaquina Maya. Grande eres, oh santo, Italebaso Alaya. Grande eres, oh santo, Ribasaya, en cielo y tierra y debajo de la tierra. Bendito Ribansonei. Bendito Ribanso Kinamai, Sakina Marabasaya, escucha Namai. Bendito, dice el Padre Salaya, oh Samaquina Maya, el que cabalga, dice el Señor, entre las nubes, Rabanzoneya. El que se acerca, dice el Santo Ribanzonema Haya, esta tierra, Rabai. El que se acerca, dice el Señor, Ribanzo Keni Marabaso Alay. A dar a cada uno, dice el Señor, Ribanzo Keni Marabaso Alaya. Aleluya, eta lava sojalei, sakeni maribaso jalaya. Bendito ribansonamasai haya kina maya, oh rabasai, etaleya kina marabasai. Oh santo ribanso keni maribaso jaleya, saliva ki aliahana masaya, eta rabasaya. ¿Cuál es la diferencia mía usted, Rabanzo Keni Marabaso Jalaya? Que yo no vine a agradar al hombre, Samahaya, Sakeni Maya, sino a mi amado, Itarrabasakia Namaya, y doy libertad al Espíritu Santo que tome mi boca y la use, Namaya. Así, Rabanzo Keni Maya, o lo densa aquí, Rabasaya, o fuertemente, Salabakia, o Rabasanemahai. Oh, bendito eres, oh Padre Santo, Ribanzo Keni Marabasaya, porque nunca he dejado, oh Samahaya, a pesar de todo, Ribanzo Kina Mahaya, que el enemigo ha tomado para destruirme, Samahaya. Oh, han callado esta boca, Ribanzo Kina Maya, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, Sabarajía, Rabasakeni Mahaya. Bendito eres, oh Jehová, tuya es la gloria, papá, al santo, bendito Dios. Suya es la gloria, Espíritu Santo, no mía, oh Saleya. Yo soy la más pequeñita y siempre lo he dicho, va de tu rebaño, la más pequeñita, la más chiquitita, Señor Rabasaleya. Oh, bendito, Ita, lava, sojalaya. Oh, Ramay, Sanema, y Anamay, Saquio, Rabasahaya. Porque hay un pueblo, dice el Señor, Rabanzo, Calla, y Alabasaya. Oh, este mundo está cegado, dice el Señor, Ribanzo Kenimaya. Este mundo, dice el Señor, Rabanzo Kenimarabasai. Quiere que le profeticen, Ribanzo Kenimaya, lo que sus oídos, dice el Señor, quiere escuchar. No, dice el Padre, a estos instrumentos míos, dice el Señor, porque esto, el que hace, dice temblar, dice el Señor, Rabanzonella, o los cimientos de esta tierra, estos hijos míos, dice el Señor, el que hace temblar, dice el Padre, oh Samaya, y los que transforma y rompen, dice el Señor, oh las tinieblas, dice el Padre, oh las puertas de bronce, dice el Señor, Ramanso, Nemasaya, Etarrabasaquía. Bendito eres, mi amado Espíritu Santo. Por eso, dice el Señor, el enemigo se ha levantado, dice el Padre, oh a callar tu boca, dice el Señor, Rabanzo, Nemaquía. Oh, Saleva, Saya, Gitanamaya, por eso la oposición, dice el Señor, Rabaya. Oh, Santo, ni Masaya, Gitaleva, Sojaleya. Porque a los míos lo uso como yo quiero, dice el Señor, Ribaya. A los míos lo uso como yo quiero, dice el Padre, Etalaya. ¿Quién eres tú, dice el Señor, para decirme, dice el Padre, como yo tengo que usar a los míos? Oh, a mi iglesia, oh, a mis hijos, oh, a mi pueblo, dice el Señor, Rabán Solema Sojalaya. Oh, bendito eres, oh Jehová, el Señor Samay. Oh, poderoso Rey de la Gloria, Samahaya, Sakeni Maribasojalaya. Por eso te ha perseguido, dice el Señor.
Oh, el enemigo, dice el Padre, para robar lo que yo he puesto en ti, dice el Padre. Por eso el enemigo, oh santo, ha tomado, dice, las bocas para destruirte. El enemigo ha tomado, dice, oh, su armadura, su artillería, sus brujos, dice el Señor, sus hechiceros, sus santeros para destruirte. Mas no podrá, dice el Santo, porque yo puse un basta, dice el Señor, en mi reino, Samahaya. Y nada más, dice el Señor, podrá tocarte ni dañarte. Sama Kenima y sierva mía, dice el Señor Rabaya. Y a muchos, dice el Padre, escucha bien, a muchos de los míos, dice, ya no podrán tocar, dice el Señor. A muchos de los míos ya no podrán tocar, dice el Señor. Porque yo, dice el Padre, bendigo, dice el Señor. Yo maldigo, dice el Señor, a los que te maldicen y bendigo a los que te bendicen. Puse un basta, dice el Señor. Un basta, dice el Señor. Porque los míos, dice el Padre, los míos, dice el Señor, han pagado grandes precios, Samaya. Grandes precios, dice el Señor, de rechazo y de humillación. O de burlas, dice el Señor, Samaya. Oh, de burlas, dice el Señor, que no ha rasgado su corazón del dolor, dice el Padre. Han tomado, dice el Señor, bocas, Samaya, para destruirlo. Se han unido, dice el Señor, ministerios enteros para destruirlo. Samay, Sarabasabahai, Salahaya, Sakenimaya. Tribu Samay, Sakenimaya. Pueblo, dice el Señor, territorios Samaya se han unido para destruir los míos. Pero aún, dice el Señor, siguen de pies. Porque el propósito, dice el Señor, se cumple, dice el Señor. Se cumple, dice el Señor. El propósito, dice el Señor, se cumple, dice el Padre Samay, Sanemaquia. Se cumple, dice el Señor, Rabanzo Kenimaya. Escucha bien, dice el Señor. Aunque yo tenga que silenciar el cielo, dice el Señor, y silenciar la tierra, dice el Padre. Escucha bien, dice el Señor, Rabasalabasai. Aunque yo tenga que silenciar el cielo, Salabasojaleya, y silenciar y enmudecer la tierra, dice, oh Jehová el Señor, pero mis propósitos, dice el Padre, se cumplen, Salabasojaleya y Tarrabasaya. Oh Samahaya, Sakenimaya, es el Dios mío, Samahaya y Rabasakenimaya. Santo eres, oh Señor, aleluya. Santo eres, oh Señor, aleluya. Samahai salia kialiana maisa hiotarebasai. Samai sakio ribasai. Inamai sahio rebasai oterebasai. Oh, Sabasaya, Hitareya, amén, mi Señor. El enemigo está debilitado, dice el Señor. El enemigo está debilitado, dice el Señor, Samaya. Está debilitado, dice el Señor, Samaya. No haya por dónde más, dice el Señor, tirar, dice el Padre Samay. No haya por dónde, qué lugar, qué persona tomar, qué boca tomar, dice el Señor, Sama Salabaquía. Ya no haya que brujo, dice el Señor, tomar, Samaya. Oh santo Jehová Rabaya, está asustado, dice el Señor, Samaquía. Porque sabe, dice el Señor, Samay, que lo que le viene, y taleba sojalay. Está asustado, dice el Señor, Samaya, etalabajaya. Bendito eres, oh Jehová, oh Santo de Israel, Samay.
Bendito eres, oh Jehová, Samahía, Libaso, Alaya. Oh Santo Rabasai, Gita, Levaso, Aleya. Bendito eres, oh amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo, aleluya. Oh Samahaya. Usa mi haliaya, hata laisa, nemahio, rababaisa, hita, lavasai. Oh, sabarabaso aleya, hio rimahana, makara, vaquia, hio rabaya. A ti la gloria, papá, a ti la honra, oh amado Espíritu de Dios, Samaya. A ti la gloria y honra, oh Samay, Shaki, oh Ribasaya. Oh Ribasay, amén, sí Señor Ribasay. No puedo revelar lo que el Padre me muestra. Al tiempo del Señor todo. Gloria sea su nombre, mi amado. Gloria sea su nombre, oh te adoro, Espíritu Santo. Te amo, mi fiel amigo, y asalabaso alaya. Amén, mi Señor. Bendito eres, oh amado, y alabaso. He puesto un basta, dice el Señor. He puesto un basta, dice el Señor. Porque aún los míos que yo escogí, dice el Padre, por su maldad, por haberse corrompido, dice el Señor, por robar mi gloria, dice el Señor, y ponerse, dice el Señor, en posición más alta de que yo los puse, dice el Señor. Oh, bendito eres, Padre. Ellos se han extraviado, dice el Señor, y a muchos de los míos hicieron tropezar. Pero hay de aquellos, dice el Señor, que hicieron tropezar a mis pequeñitos, Samay. Hay de aquellos, dice el Señor, que hicieron tropezar a mis pequeñitos, dice. Más vale, dice el Señor, nunca haberme conocido, Rabay. Más vale, dice el Señor, nunca haberme conocido, y talabaso jalaya. Y esto va para todos el que han hecho tropezar a los siervos y siervas de Cristo, tanto dentro como fuera del rebaño del Señor. La gloria es tuya, papá. Aquí va mi segundo testimonio, mis amados. Y glorifico al Padre, al Hijo y amado Espíritu Santo en este testimonio, en mi segundo testimonio, para la honra y gloria de mi Señor. Dios me los bendiga. Maranata, Maranata, Cristo viene. Dios viene, mis amados, a prepararse, pueblo de Cristo. Tú que me escuchas, Dios está dando la oportunidad a todos, mientras respire, tiene oportunidad, mis amados. Ya usted dejó de respirar, ya no tiene oportunidad en el Señor. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. La gloria y honra es del Padre, Hijo, amado Espíritu Santo. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. Amén.